espacio de formación política de los martes por la tarde que llevamos en conjunto la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Estatal y la Escuela de Formación Política Carlos Ometochtin, que sube todas las presentaciones a la red donde las pueden consultar. El día de hoy, el compañero Luis Enrique Quesada Rodríguez, el maestro Luis Enrique Quesada, nos va a presentar un breviario de conocimientos fundamentales sobre Morena, principios, valores y estructura, muy a tono con lo que estuvimos trabajando en el 5º Congreso para quienes no pudieron asistir, dado que ahora ya sobre esta estructura se tiene que montar un proyecto nacional, entonces debemos estar muy internalizados de todos sus detalles. Luis Enrique Quesada Rodríguez es licenciado en Ciencia Política y es maestro en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa. Él ha colaborado en diversas evaluaciones de programas sociales en la Cedesol y también tiene experiencia en docencia y es asistente académico en la misma universidad. Luis Enrique es activista comunitario y miembro fundador del movimiento Acueducto de Guadalupe, esto está en la Gustavo A. Madero, unido y organizado. Él es miembro activo de Morena y actualmente colabora con nosotros en la Secretaría de Educación, Capacitación y Formación Política de la Ciudad de México, donde es el responsable del proyecto de escuelas delegacionales de formación política, junto con un servidor. Estas escuelas están funcionando actualmente 3 sedes en la delegación Gustavo A. Madero, una en Coajimalpa, otra en Naucalpan, una que acaba de reiniciar en Tlalpan y próximamente estaremos en Magdalena Contreras también. El año pasado se trabajó en Milpa Alta, Xochimilco y también un poco en Magdalena Contreras. Los dejo con Luis Enrique. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Gracias, Juan. Gracias, compañeras y compañeros. Disculpen la demora, la lluvia desquicia todo y aunque veníamos con media hora de colchón, esa media hora de colchón pues no sirvió de mucho. Una disculpa por el retraso y pues bueno, iniciamos. Como parte de la experiencia en los talleres de formación política que se ha tenido, una de las cuestiones que nosotros hemos observado es precisamente que no toda la militancia conoce los documentos básicos de nuestro partido, lo cual nos parece algo extraño, ¿no? Porque debería de ser tal vez el primer documento que debiéramos conocer, pero además comprender por qué se le da el sentido a la acción de los militantes y a los miembros de nuestra organización política. Y en ese sentido, pues, se fue generando esta inquietud por analizar los documentos básicos y bueno, esta presentación es lo que ha salido. Obviamente un estatuto es un documento muy complejo y eso que implica que se tiene que analizar con detalle, además de ser un documento complejo, se podría decir que es un documento vivo. El pasado domingo tuvimos una reforma estatutaria y en ese sentido va teniendo cambios, no es un documento estático. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es como el retrato de un momento de nuestro partido, pero este documento va a ir cambiando y se va a ir transformando y adecuando a las circunstancias históricas de nuestra formación social concreta, México. Entonces, bueno, empezamos con la idea de que, bueno, un partido político es una organización de carácter político, tiene metas, tiene objetivos y partimos de una definición. Ustedes van a notar a lo largo de esta presentación la mezcla del conocimiento político y del conocimiento organizacional. Eso es lo que ha hecho en mí la academia como formación o de formación, pero ahí es como va a ir orientado este proceso de análisis. Y bueno, partimos de una definición clásica de Richard Hall, que nos dice que una organización es una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas
de comunicaciones y sistemas de coordinación de membresías. Esta colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas. Las actividades tienen resultados para los miembros de la organización misma y la sociedad. Pues bueno, todos estos atributos de una organización pues los cumple nuestro partido. Tiene una frontera relativamente identificable a través de ¿qué? De un escudo, de colores, de principios, de valores y lo que nosotros vamos a ver principalmente, los documentos básicos, que es donde se plantea la orientación ideológica y los principios de nuestro partido que le irán dando sustento a la actividad política, no solamente de los miembros, sino de la organización en sí. Y bueno, hay diferentes tipos de organizaciones. Podemos encontrar, por ejemplo, organizaciones religiosas como las iglesias, que se encargan de cuestiones espirituales y de otro tipo de planteamientos ultraterrenales, ¿no? Y también tenemos organizaciones de tipo económico, como las empresas, las cooperativas, también tenemos organizaciones políticas, como los partidos políticos, el Estado, como esta organización macro, y también tenemos organizaciones gremiales, como sindicatos, organizaciones campesinas, etcétera. Educativas, como las escuelas, las universidades, todas estas organizaciones cumplen una función dentro de la sociedad y tienen objetivos específicos, ¿no? Bueno, el caso de las universidades y las escuelas, pues brindar educación, generar conocimiento y la divulgación del mismo. Y bueno, ahora pasamos a 3 definiciones de lo que son los partidos políticos. La primera de ellas es una definición de Antonio Gramsci y nos dice que es un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual comience a concentrarse una voluntad colectiva reconocida y afirmada parcialmente en la acción. También tenemos otra definición de Dieter Nolen, un politólogo alemán, y nos dice que es un grupo de ciudadanos del mismo parecer que se han fijado como objetivo el hacer valer sus ideas políticas comunes. Y también presentamos una definición que es de las más usadas por los politólogos, y dice, es de Max Weber, y nos plantea que los partidos políticos son por su naturaleza más íntima, sean los que fueran los medios empleados para la retención permanente de sus afiliados, organizaciones de creación libre que se sirven de una propaganda libre en necesaria renovación constante. Actualmente su objetivo consiste siempre en la adquisición de votos en las elecciones para los cargos políticos o en una corporación votante. Esto en el marco de lo que es conocido como las democracias liberales, las democracias representativas, aunque también podemos tener partidos, organizaciones antisistema. Y bueno, dentro del marco de las democracias liberales tenemos diferentes organizaciones políticas que van a tener un grado de estructuración, una permanencia en el tiempo y objetivos diferenciados. Vamos a encontrar principalmente 3 tipos de organizaciones dentro del marco de las democracias liberales y dentro del marco pacífico, digamos. El primero de ellos van a ser los grupos de presión, que van a tener un grado de estructuración establecido y cierto grado de especialización. También su permanencia en el tiempo será de media a larga, y los objetivos de los grupos de presión es la obtención de ventajas materiales o la preservación de ventajas adquiridas. Esto principalmente en organizaciones profesionales, y también la defensa de posiciones espirituales o morales como las agrupaciones de vocación ideológica. Otro tipo de organización va a ser la del movimiento social. Este tipo de organización va a presentar una estructura laxa, informal y descentralizada. Su permanencia en el tiempo es regularmente corta.
y el objetivo de un movimiento social es influir de manera general en los valores y percepción social acerca de un problema, ligando lo específico a los intereses generales de la sociedad. Y bueno, ahora entramos a la organización de partido político. Esta va a tener una estructura establecida con una burocracia desarrollada. Su permanencia en el tiempo va a ser de media a larga y sus objetivos serán la toma del poder político y la representación mediante la agregación de intereses para desplegar desde ahí su ideología o programa. Aquí hacemos una pausa y entramos con dos preguntas, con dos comentarios de la audiencia para empezar a retroalimentar esto y pues vayamos teniendo ahí como una orientación de que estamos como entendiéndonos. ¿Sale? No sé si quieran hacer una pregunta o algún comentario hasta aquí o los dejamos al final, ustedes deciden. ¿Sí? A mí se me hace difícil ubicar a Morena como una organización. Yo sí creo que va caracterizando más el grupo de presión como un grupo de presión. Pero no, un poco lo que observamos ahí bueno, a mí lo que me preocupó en el Congreso fue el asunto de la manifestación de inconformidad, de que hablaban de que eran COTS y otros ocupaban otros lugares dentro de la estructura y hablaban de que había poca democracia y que había mucha imposición. Obviamente muchos de nosotros venimos de un partido en el que se forman grupos que entre ellos compiten para ver a dónde llegan, ¿no? Bueno, a ver a qué posiciones se ganan, y de pronto llegar a Morena es diferente el sistema. Yo entiendo, a mi parecer, debe prevalecer más en Morena una cuestión más institucional, menos de grupo. Pero veo que no hay como que esa manifestación, yo la entendí como que había más bien, no sé si sea por el momento, porque el Congreso, porque no se ha concretado nada, poca comunicación de abajo hacia arriba. Entonces, a mí me inquietó mucho, me preocupó verdaderamente eso. Sí, respondiendo al comentario de la compañera, bueno, primero, Morena surge como un movimiento social y en ese sentido ha pasado diferentes etapas. Nosotros ahorita vamos a entrar a esa parte. Ahorita actualmente pues ya entró al terreno de los partidos políticos, ya tiene un registro. Esto no quiere decir que ya tenga una estructura sólida, que ya se haya pasado por un proceso de institucionalización en donde los valores y principios del partido son comprendidos por los miembros, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que la cultura política es algo que cambia muy lentamente y muchas de las personas todavía conservan una cultura o unas prácticas fincadas dentro del autoritarismo y la cuestión clientelar. Entonces eso va a llevar tiempo. Además es bien importante entender que la formación de grupos creo que es algo muy natural dentro de un partido político, pero podemos tener grupos que se van juntando o generando a partir de un fundamento ideológico, o podemos tener grupos que simplemente pelean los espacios y los recursos sin ninguna orientación o una vocación ideológica. Entonces, esos son los grupos que serían perniciosos dentro de un partido de izquierda que está buscando transformar el país, ¿no? Entonces, pues también el partido es muy joven, eso es algo bien importante, y el ser joven y el haber ganado tanto, pues se vuelve
como muy atractivo para muchos que están perdiendo su forma de vida en otros partidos políticos y ahora pues ven a Morena como un espacio en donde, digamos, su expertise la ofrecen para que Morena pueda ser eficiente y eficaz en materia en legislativa y en materia de gobierno, pero pues detrás de esa expertise o de esa experiencia que ya tienen, porque a lo mejor algunos fueron funcionarios públicos, unos fueron legisladores, viene detrás también una cultura política, ¿no? Y entonces, precisamente el que la militancia conozca los documentos básicos, los principios y los valores que nos rigen y asista a los espacios de formación política en donde vamos a adquirir digamos, un pensamiento crítico, que va a ser un dique precisamente esas prácticas, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta en cuanto nos topemos con un líder, con un dirigente, con prácticas clientelares o corporativas, porque ya tendremos ese conocimiento que nos ayudará a identificarlos. Cuando no se tiene ese conocimiento dejamos pasar muchas cosas de largo, ¿no? Y de repente si un dirigente nos dice, oye, va a haber una concentración, pero dile a la gente que tiene que ir y que si no se le va a quitar el programa social. Entonces, cuando uno ya sabe que esa es una práctica clientelar y corporativa, entonces uno ya empieza a poner un freno, ¿no? Pero cuando no hemos identificado eso como una práctica negativa y las consecuencias que tiene, a veces lo dejamos pasar y nos dejamos llevar, puede ser por desconocimiento o puede ser también por necesidad, ¿no? Pero precisamente que nosotros vayamos teniendo estos espacios de reflexión nos va a ayudar mucho como militantes para ir avanzando en esa parte. Y bueno, le damos a la siguiente. Y bueno, aquí, allá atrás. Gracias, Luis Enrique. Nada más un comentario. Mire que precisamente en unos apuntes tuyos estaba viendo unas líneas que se me hacen muy importantes y es este asunto de la organización. ¿Por qué tenemos varias palabras para, por ejemplo, una colectividad como la que está aquí presente, una comunidad o un movimiento, pero hablamos también de organizaciones? Entonces hay un salto en la estructura de las relaciones dentro de un grupo cuando nos vamos organizando. Y creo que en tus notas estaba la clave porque dice, en una organización cada persona, cada integrante no solamente sabe lo que le toca hacer a él, sino que sabe lo que debe esperar de lo que le toca hacer a cada uno de los demás. Entonces ya tenemos muy claro que el portero es el portero, el delantero es el delantero, el manager es el manager y así. Pero también está la cuestión de los grupos, que ha causado mucho debate y eso se me hace muy sano. Yo creo que en las organizaciones es inevitable la formación de grupos porque siempre trabajamos en equipo, ¿sí? Lo que señala Luis Enrique de que a veces los grupos se vuelven perniciosos es cuando su objetivo no son las tareas que hay que realizar. Para realizar las tareas tenemos que juntarnos en grupos. Y yo creo que es bueno que se formen los grupos, que se realicen con eficiencia las tareas, pero también es bueno que la gente fluya de grupos en grupos para que aprenda a realizar diferentes tareas y no que se enquisten en pequeños clústeres que realmente buscan objetivos de beneficio inmediato sin preocuparse del beneficio general del partido. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, gracias, Juan. De hecho, eso también lo vamos a tocar más adelante porque precisamente el que nosotros estemos en una organización nos da derechos, pero también nos obligaciones, ¿no? El compromiso y la disciplina es algo que debe de estar presente dentro del partido porque de eso dependerá que se nos crea, ¿no? O sea, si un compañero dice voy a estar ahí, voy a desempeñar tal tarea y no lo hace, pues empieza a perder credibilidad. Y entonces si se pierde la confianza entre los miembros de una organización, esta organización termina por no cumplir sus objetivos y muy probablemente desaparecer.
O sea, cuando cada quien jala por su lado, no entendiendo lo que comentó el compañero Juan, que es la coordinación. Entonces ahorita vamos a ver cómo surge Morena. Nada más vamos, para que quede claro el cuadrito de atrás, vamos a ver, por ejemplo, concretamente algunos grupos de presión. Puede ser por el Consejo Coordinador Empresarial, pueden ser los sindicatos, pueden ser las organizaciones campesinas, los comerciantes, o sea, los gremios. Entonces, esos van a ser los grupos de presión. Los movimientos sociales, vamos a hablar nada más de dos ejemplos. El movimiento estudiantil, que después se volvió popular, del 68, y también, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, fueron fugaces en el sentido de que no ahorita pues ya no hay una estructura del 68 propiamente actuando, no hay una agrupación del 132 todavía. O sea, cumplieron una función. Si la concretaron o no la concretaron, ahí hay que discutirlo, pero al final de cuentas pues tienen esa característica, una corta duración, no tienen una estructura establecida. Y bueno, ejemplos de partidos políticos, pues ahí tenemos muchos, ¿no? Nada más era un poco para que quedara clara esta diferencia entre esos tres tipos de organizaciones. Y bueno, ahora sí vamos a ver cronológicamente cómo se va desarrollando nuestro partido. Bueno, primero movimiento. Y aquí seleccioné algunos momentos importantes. Y bueno, a la creación de Morena es necesario verla no solo a la luz del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que sin duda ha sido un factor de peso, sino a través de una larga alianza de organizaciones sociales que se fueron sumando para consolidar dicho partido, que en esencia surge del desprendimiento de diversas figuras del Partido de la Revolución Democrática, incluido Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a tener es una figura, un liderazgo que logra darle confianza a muchas otras organizaciones que se articulan para ir conformando esto que conocemos como el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, como algunos estudiosos del partido Morena, del movimiento, ponen el punto de partida con lo del desafuero, que a partir de ahí surge como ese movimiento de respaldo hacia esta figura, hacia Andrés Manuel López Obrador. Yo me centré a partir del fraude electoral del 2006 en la Convención Nacional Democrática, cuando surge la idea del gobierno legítimo después del fraude electoral, por muchos considerado de esa forma, de Felipe Calderón Hinojosa y de los partidos, bueno, del partido que lo impulsó, el PAN. Pues posteriormente, en 2007 se da una asamblea de la Convención Nacional Democrática y se avanza con el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Soberanía y la Economía Popular. Esto fue un proceso de resistencia ante la privatización del sector energético que ya se estaba vislumbrando, y entonces se da este movimiento. En 2010 se anuncia el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional. Esto como una organización que iba a ayudar o iba a coadyuvar en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en 2012, tanto en la promoción como en la defensa del voto. En 2011, Morena se registra como asociación civil, y en 2012 se da el primer Congreso Nacional de Morena, en donde se dan a conocer los documentos básicos y se toma la decisión de constituirse como partido político.
Ahí había opiniones encontradas, pero al final prevaleció la decisión de que se fuera por la vía partidista y se buscara el registro, y el 9 de julio de 2014 Morena obtiene su registro. Si nosotros vemos, son prácticamente 4 años de nuestro partido político, y para generar o consolidar una estructura de un partido nacional en 4 años es difícil, y sobre todo cuando se empiezan a tener triunfos que demandan que pues mucha de la militancia tenga que ocupar ciertos cargos de responsabilidad, no solamente dentro de la estructura del partido, sino dentro de la administración pública y del aparato legislativo. Entonces, cuando una organización es joven, pues obviamente no tiene todos los elementos como para cubrir tal crecimiento. Entonces, por eso nuestro partido en un principio pues aceptaba la cuestión de las candidaturas como que no vinieran propiamente del partido, sino que pudieran venir de ciertos liderazgos sociales ante esta, no llamémoslo, ante esta situación, ¿no?, de no tener todos los miembros para cubrir esos cargos. Y bueno, ¿qué es Morena? Esto viene planteado en la página 37 de nuestro estatuto, y nos dice que Morena es un partido político de hombres y mujeres libres de México que lucha por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice a todos, a todas y a todos los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos, que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. Entonces, esto es como en síntesis lo que es Morena. Pero para llevar a cabo estas tareas que son principios, hace falta una organización y una estructura. Y esa organización está formada por personas. Y esas personas tienen que estar bien adentradas dentro de estos principios para que no se empiece a desviar el proyecto. Por eso es bien importante que ustedes en sus comités empiecen a discutir estos documentos básicos y a conocerlos. Sabemos que muchas personas tienen una trayectoria de izquierda, son personas buenas, pero también hay personas que no están obrando bien. Y en ese sentido, pues tenemos que estar muy atentos para proteger pues yo podría decir casi bebé, ¿no?, que es Morena. Es un partido muy joven, aunque con liderazgos ya con mucha experiencia. Y bueno, ahora pasamos a la declaración de principios, bueno, a los valores y principios que están condensados en la declaración de principios y el programa, que es propiamente por lo que luchamos. En la declaración de principios, que está en la página de la 7 a la 14 de este documento, que espero que en algún momento ustedes puedan adquirir y leerlo, los que no lo han hecho, los que ya lo hicieron, pues compartirlo. La declaración de principios nos plantea 10 puntos que se resumen en lo siguiente: la política como vocación de servicio. Esto es algo muy importante. La
la práctica política vigente se ha distorsionado, ¿no? Quienes entran a este noble oficio, como lo llaman muchos pensadores, entran con la idea de enriquecerse, ¿no? O de sacar un beneficio material. Y entonces, bueno, Morena se ha propuesto reivindicar este noble oficio. También se ha propuesto la participación democrática del pueblo. Esto es algo bien importante, no basta con tener elecciones y órganos autónomos, independientes que las organicen. Tiene que haber toda una transformación cultural que vaya permitiendo que la democracia se viva no solamente el 1 de julio o el día que hay elección, sino un entendido en el que el ciudadano tiene el derecho y también la obligación de participar, pero los gobernantes de obedecer. También nos plantea la consolidación de la libertad de pensamiento y reconocimiento a la pluralidad. Vivimos en sociedades altamente complejas, fragmentadas por identidades, formas de ver el mundo, y Morena se ha planteado como un espacio en donde puedan convivir todas estas contradicciones, pero para lograr un fin común. Bueno, nuestro movimiento, ahora partido, también se inspira en las luchas del pueblo mexicano, y ahí pues se ha planteado la cuarta transformación, ¿no? O sea, la cuarta transformación implica una transformación del tamaño, como ya se ha mencionado mucho, de la independencia, de la reforma y de la Revolución Mexicana. Pero, pues obviamente, todavía falta que vaya tomando como cuerpo. Ya hay programas, ya hay ciertos proyectos que nos dan luz, pero todavía falta que eso se materialice en cada una de las personas que van a estar encargadas de conducir este proceso. La inclusión dentro del partido también es un valor importante, el reconocimiento a la pluralidad, la creación de una cultura para proteger la naturaleza. Esto es fundamental. El capitalismo actualmente está acabando con la naturaleza y con las condiciones que permiten que se reproduzca la vida, no solamente del ser humano, sino de las especies que cohabitamos en este planeta, y por lo tanto la protección a la naturaleza tiene que estar dentro de este programa, y así lo plantea nuestro partido. También es muy importante el planteamiento de la valoración del conocimiento, las experiencias y la cultura de otros pueblos, pero en particular de América Latina y el Caribe. Y bueno, eso es como en síntesis lo que nos plantea la Declaración de Principios. Ahora pasemos al programa, que ustedes lo encontrarán en el documento que les mostré, de la página 15 a la página 33. Y bueno, ahí son 10 puntos, al igual que en la Declaración de Principios. Inicia planteándonos que se lucha por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario por una nueva corriente de pensamiento. Esto a lo que nos está invitando es a cambiar nuestra relación, no solamente con la política y los poderes establecidos, sino con vecinos, con familiares, con compañeros de trabajo, para ir construyendo una comunidad política, una sociedad bajo los principios de la solidaridad. También nos plantea por una ética republicana y contra la corrupción. Esto es algo bien importante porque incluso fue mandato del pueblo, ¿no? El pueblo el 1 de julio, en esencia, también votó en contra de la corrupción, identificó a quienes habían hecho mal uso del mandato popular, y entonces pues el 1 de julio les pasaron factura.
también por la democracia al servicio del pueblo y de la nación contra el autoritarismo. Pues bueno, nosotros venimos después de la Revolución Mexicana y la formación en 1929 con la formación del Partido Nacional Revolucionario, teniendo nuestras relaciones políticas bajo un esquema de autoritarismo que se manifiesta a través de la imposición de ciertas reglas hacia la población, aún en contra de su reconocimiento. También nos plantea la defensa, por la democracia al servicio del pueblo y de la nación contra el autoritarismo, por la defensa de la soberanía nacional y la independencia y contra el entreguismo. Esto principalmente frente a todas las reformas neoliberales que fueron entregando los bienes de la nación a particulares nacionales extranjeros, pero también fueron entregando la mano de obra de los mexicanos bajo condiciones de precariedad e inestabilidad, dándole preferencia a los empresarios por encima de los derechos laborales. También por una nación pluricultural y el respeto a los pueblos indígenas. Esto es bien importante porque nos plantea la tarea también de asomarnos a los principios, a los valores, a la cosmovisión de los pueblos originarios, en los cuales pues se plantea otra forma de relación del hombre con la naturaleza a través de la cuestión económica, no a través de la idea de depredar el medio ambiente para satisfacer las necesidades humanas, sino a través de una conservación. Y bueno, ahí es una tarea pendiente, no tanto incorporar a los pueblos originarios a un proyecto, sino entrar en un diálogo para construir y reconocernos. También por la democratización y el acceso a los medios de comunicación masiva. Esto también es algo muy importante. Los medios de comunicación tradicionales hasta el momento se han erigido como uno de los principales instrumentos de dominación del régimen autoritario sobre el pueblo de México. Y aquí es muy importante no solamente tener pluralidad de medios de comunicación, sino pluralidad en los medios de comunicación. Muchas veces se piensa que con que tengamos más canales ya hay pluralidad. Eso no es pluralidad, eso simplemente es generar competencia, pero si cada uno de estos canales nos presenta la misma programación alienante que no ayuda al pueblo a reflexionar, pues entonces no tenemos esa diversidad presentada a través de estos medios. Por lo tanto, pues también tiene que haber pluralidad dentro de los contenidos. Y bueno, también nos plantea por un nuevo modelo económico. Pues bueno, ya se mencionó que la cuestión del neoliberalismo pues es una de las primeras, uno de los primeros puntos en donde el movimiento de regeneración nacional pone el acento a ser cambiado, ¿no? Dice, bueno, ya entregaron el petróleo, ya entregaron las minas, ahora lo que tenemos que hacer, probablemente no estén dadas las condiciones para echar atrás todas las reformas, pero por lo menos sí para contener, ¿no? Y un proceso de contención dentro de esta dinámica neoliberal significa precisamente estar en contra del neoliberalismo, porque ahí hay muchas voces, ¿no? De que pues si no se mete el acelerador, pues entonces estamos ante un gobierno conservador. Pues bueno, muchas veces los gobiernos pueden hacer de acuerdo a las circunstancias, y tal vez ahorita todavía es muy temprano. Hay que tener en cuenta que el neoliberalismo tardó 30 años para implantarse en nuestro país. Entonces, desactivar todo ese andamiaje institucional y jurídico, pues va a llevar tiempo. En un sexenio no se va a poder lograr,
y eso va a decepcionar a muchos, pero los que estamos como en un plano más realista, estamos entendiendo que esto es el inicio de un proceso, no es el punto de partida, o más bien el punto de llegada. También luchamos por cumplir y ampliar los derechos sociales y contra la desigualdad. Bueno, esto producto del neoliberalismo, la concentración de la riqueza y la idea de tener un Estado mínimo que no invierta en la sociedad, ya que para ellos eso es un gasto y no es cumplir con un Estado que realmente se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es del bienestar de las personas. También por el respeto a los derechos humanos y contra la violencia, esto ante la situación de barbarie que estamos viviendo, descabezados, desmembrados, desapariciones, y bueno, esa es la máxima expresión de la violencia que estamos viviendo, además de la violencia que se vive en los centros laborales, por ejemplo, que es algo que también tenemos que reflexionar cuando el patrón le dice al trabajador, si quieres, ¿no? Porque allá afuera hay 100 esperando por este empleo y entonces pues te aguantas, ¿no? Trabajas 2, 3 horas más y no hay más paga. Entonces ese también es un tipo de violencia que se está generando en los centros laborales y que nosotros también tendríamos que estar discutiendo. Y bueno, el rescate al campo, la soberanía alimentaria y contra la depredación de los derechos fundamentales naturales. Es importante aquí entender que un país que no produce lo que se consume, no se puede hablar de que sea realmente un país o una nación soberana, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, recuperar el campo. Además el campo va a dar fuente de empleo, está planteado dentro del programa de gobierno, y entonces pues estos son los, en esencia, los principios y valores de nuestro partido. No sé si hasta aquí tengan una pregunta. Vamos a darle entrada a unas 2 preguntas y comentarios y seguimos con la presentación para hacer esto un poquito más dinámico. Compañeros, ¿alguien tiene una pregunta con respecto? A ver, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Ahorita que hablaron acerca de cómo se ha venido formando este partido, que hubo la necesidad, porque fue una necesidad, recibir gente de mucha índole, de diferentes características, y además en muchos conocidos ciertos aspectos negativos. ¿Cuál va a ser el punto o el quiebre o cómo va a ser el principio de sanción precisamente para personas que insistan en llevar a las prácticas que habían llevado anteriormente en sus partidos respectivos? Sí, bueno, ahí otra pregunta y ahorita le entramos a esa. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Eduardo. A ver, Eduardo. Bien, Eduardo. Bueno, ante la invitación de Remberto, quiero plantear esta pregunta. Todo lo que nos acaba de decir el maestro Luis Enrique, yo creo que está bien planteado, pero hay también que pensar en la acción, porque esto es todo lo teórico. ¿Qué tanto por ciento de lo teórico lo hemos llevado a la práctica? Ya sea entre militantes o los militantes con la población. Creo que esa es una interrogante muy importantísima, porque si no, pues quedaríamos como en una autocomplacencia, y la idea es que esto se traduzca en hechos que demuestren que sea un partido realmente diferente.
Bueno, sí nos damos cuenta que la tarea es verdaderamente grande, ¿no? Porque nosotros ya somos resultados de este modelo neoliberal y estamos ideologizados hasta ese asunto. Los medios, efectivamente la escuela, el trabajo están permeados con esos valores. Yo de pronto sí creo que casi todos tenemos ya la idea siempre y hacemos una operación de cómo obtenemos con el menor ejercicio más valor o más ganancia. Yo, por ejemplo, creo que los grupos que van a operar o que están operando en el interior del PRD, que yo los veo como un grupo de presión, es exactamente eso, que de alguna forma somos resultado de ese modelo y que para cambiarlo sí es muy complicado, que nosotros dejemos de pensar al estilo del modelo neoliberal, con el menor esfuerzo y la máxima ganancia. Entonces me hace una tarea impresionante que va a ser, como tú lo comentas, ¿no? Desde la escuela, cambiar el modelo, el propio mercado, ¿no? Los medios, evidentemente es una gran tarea. Para cambiar esto, sí se necesita que nos pongamos en sintonía y a trabajar de manera importante. Gracias. Pues bueno, con relación a lo que mencionan de… Bueno, creo que estamos criticando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero todavía no empieza a trabajar. Él se está organizando, está buscando sus mejores compañeros, amigos, para todos los sectores, como sector educativo, sector obrero, sector campesino, que es importantísimo. Y creo que lo que estamos haciendo aquí es criticando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no esperamos a que él empiece a trabajar? Y no empezando, sino que tiene que pasar 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, para que veamos todo lo que el licenciado tiene en su mente. Y no desde ahorita, desde hace mucho. Yo sigo al licenciado desde el 2000, cuando llegó a la jefatura de gobierno. Seguimos en el 2006, cuando también nos arrebataron la presidencia. Y nosotros nos organizamos para darle el mérito de ser el gobierno legítimo de México en el 2006. Yo fui un representante de esa manifestación que hicimos, que le dimos el apoyo para que fuera el gobierno legítimo de México. Y seguimos en el 2012, seguimos apoyándolo. Yo tengo, de veras, tengo fe, si así se le puede llamar, en que el licenciado Andrés Manuel, con toda la gente que tiene, que está organizándose, creo que va a hacer un buen papel. Y cuando empiece a trabajar, cuando empecemos a ver lo que va a ser o no va a ser, entonces sí podemos criticarlo o podemos felicitarlo por lo que está haciendo. Sí, gracias. Nada más aquí una puntualización.
nosotros ahorita estamos reflexionando los documentos básicos de nuestro partido. En este momento pues sabemos que Andrés Manuel incluso ya está trabajando, pero lo que se está planteando aquí es que conozcamos estos documentos, que los discutamos en nuestros comités, que es muy importante que estos comités se vuelvan círculos de estudio y eso va a ser un dique, o sea, un pensamiento crítico va a ser un dique frente a las prácticas clientelares y corporativas. Una persona que tiene una posición crítica es muy difícil que pueda ser, como se dice coloquialmente, pastoreada, ¿no? Es una persona que piensa y que se asume como responsable de un cambio, una persona que dice, pues bueno, yo sí voy a hacer y me comprometo, pero también necesito un compromiso de tu parte, ¿no? Como dirigente, como líder, y entonces eso va generando otro tipo de dinámica política. Y bueno, con relación a lo que podemos hacer, pues bueno, tenemos un órgano, para ir frenando esto, pues tenemos un órgano jurisdiccional que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Podemos acudir a ella, obviamente pues cuando acudamos a ella pues debemos de llevar pruebas. Si acusamos a un compañero que está llevando a cabo malas prácticas que están prohibidas dentro del partido, pues podemos hacer uso de estos órganos, porque si no los hacemos que funcionen, pues van a estar ahí de adorno, ¿no? Y darle seguimiento a alguna denuncia que esté bien fundada con pruebas y todo esto. Y bueno, vamos a avanzar un poco rápido porque ya son las 5:05 y nos falta todavía ver la estructura. Ustedes se van a dar cuenta de que un partido político como el nuestro y de carácter nacional en un espacio, en un territorio donde convergen tantas culturas, tantas identidades, pues es una organización altamente compleja. Bueno, este vendría siendo como un organigrama general del partido, pero bueno, iniciaré con un planteamiento. El objetivo de un partido político de izquierda no es solo la obtención de votos y cargos, debe ser primordialmente un espacio para la toma de conciencia mediante la formación política, por lo que es esencialmente un instrumento para la liberación del pueblo a través de la conquista del poder político. El elemento fundamental en un partido político es el militante, quien es nombrado en Morena como protagonista del cambio verdadero. Entonces, cada uno de nosotros somos portadores de esta tarea de materializar lo que vimos en un principio, que era el cambio verdadero. Entonces, bueno, bajo este entendido les muestro la estructura de nuestro partido. Es una estructura que nos presenta todos estos órganos. Y esto ustedes lo van a encontrar en la página 47 a la página 48 de su estatuto. El primer órgano que nos marca pues es el órgano constitutivo, que son los comités protagonistas del cambio verdadero, que como se ha venido manejando, se ha planteado la tarea de tener uno por sección electoral. Y si tenemos 68.364 secciones electorales, debemos imaginar la gran tarea, ¿no?, que es lograr ese tipo de estructura. También vamos a tener órganos de conducción. Estos órganos de conducción van a estar representados a través de asambleas municipales, consejos estatales y el Consejo Nacional. También tenemos órganos de dirección, que son los congresos municipales, teniendo 2.497 municipios, sería la misma cantidad de congresos distritales 300, congresos estatales 32 y un congreso nacional. Ahorita vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno. También vamos a tener los
conocidos órganos de ejecución, que son los comités municipales, 2.457. Vamos a tener también coordinaciones distritales, que serían 300. Vamos a tener comités ejecutivos estatales, 32, uno por estado, y un comité ejecutivo nacional. También tenemos órganos electorales, que es la Asamblea Electoral, a nivel municipal, distrital, estatal y nacional, y la Comisión Nacional de Elecciones. También vamos a tener órganos consultivos, que son consejos consultivos estatales, Consejo Consultivo Nacional y comisiones estatales de ética partidaria. También vamos a tener el órgano jurisdiccional, que es precisamente del cual les hacía mención, hay que conocerlo, hay que usarlo, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y bueno, en este 5º Congreso Nacional Extraordinario se ha planteado también la formación de un órgano más, que es el órgano de formación y capacitación política a través del Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, esto sería nuestra organización a grandes rasgos. No sé si ustedes ya tenían como visualizado toda esta cantidad de órganos, cada órgano un miembro, una función, y entonces en ese sentido lo que nosotros estaríamos pensando es cómo articular todas estas tareas para un fin común, ¿no?, que es la transformación de México. No sé si aquí quieran hacer una pausa, podríamos hacer unas participaciones breves y dejamos un espacio al final para que sean un poquito más largas, pero tomamos la palabra. Víctor Tapia, de Morena, Xochimilco. Toda esa estructura que acabas de mencionar, compañero, pues ya estaba hecha. La pregunta es dónde quedó esa estructura, incluso comités de base, y es la base de todo lo que has hablado, los comités de base, de la revolución de conciencias. Se acabaron los comités de base y se convirtieron en comités seccionales. Ahora, ¿cómo se le va a hacer para revertir el proceso? Volver a empezar de nuevo. Costó mucho trabajo hacer los comités de base. Ahora, por otro lado, quisiera hablar de lo que son grupos y equipos de trabajo. Una cosa es que se reúnan muchas personas y es una reunión de individualidades, pero no es un grupo. Un grupo tiene que pasar por un proceso. Yo soy psicólogo social. Tiene que pasar por un proceso de identificación y así sucesivamente hasta que se logra la unidad, la cohesión, el liderazgo, etcétera, etcétera, y la organización. Y después ya pasamos a un siguiente paso, que es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, como dijo el compañero, uno es el portero, otro el delantero, otro el defensa, y estamos perfectamente en sintonía y bien coordinados. Sucede que en Morena no hay, eso no lo hay, pero tampoco en México, porque estamos programados para el individualismo, para la indiferencia, para el acarreo, para el clientelismo, y no hay esa cultura. O sea, Morena va contra esa cultura capitalista. Sí, desde ahí tenemos que hacer nuestra revolución, pero tenemos que ser conscientes de dónde. No nomás porque estamos formados ya en un conjunto, reunidos ya somos grupo, no somos grupo. Y no estamos educados a trabajar en equipo. Eso lo observamos en cualquier partido, en Morena y en cualquier barrio, colonia, ciudad donde vayamos de México, así es. Ahora, por otro lado, ya en concreto, los estatutos son ideales y están muy bien, pero casi nadie los obedece. Pero ¿cómo le hacemos para que lleguemos a lo concreto? Yo vengo de Xochimilco. No estoy con ningún grupo de Xochimilco, estoy afiliado a Morena, soy de los fundadores de Morena en Xochimilco y quiero formar un círculo de estudio. Yo quiero contribuir a la revolución de conciencias. ¿Cómo le hago? Esa es la pregunta en concreto. De aquí, de esta oficina, ¿me apoyarían de alguna manera o yo con mis propios medios? Ahora, con mis propios medios ya lo estoy haciendo, pero mi alcance es muy poco. Entonces, ¿aquí hay algún apoyo? Eso es todo, gracias.
Sí, bueno, aquí con relación a lo que usted plantea, precisamente la cuestión de todos creo que, o la gran mayoría de los que hemos sido formados en este ambiente capitalista, neoliberal, tenemos hasta cierto punto el germen de la competencia como un elemento de supervivencia. Cuando uno identifica eso, pues tiene la posibilidad de cambiarlo. Entonces, nuestro partido, a través de la revolución de las conciencias, lo que está planteando también es un cambio de pensamiento en donde se ponga por encima de la competencia la colaboración, la cooperación y la solidaridad. Estos son palabras que se tienen que llevar a la práctica. Nos han llevado a un estado de necesidad en donde las personas prefieren competir que colaborar. Entonces, si nosotros identificamos eso y le damos la vuelta, yo creo que podríamos tener mejores resultados. Y en cuanto a la formación política, efectivamente hay muchos compañeros que quieren iniciar esta tarea. Entonces, yo los invito a que de entrada pues no le pierdan la pista a la formación de este Instituto Nacional de Formación Política, y por otro lado que también se acerquen a la Secretaría Estatal de Educación, Formación y Capacitación Política. También que no dejen de seguir, por ejemplo, los espacios como los que se han abierto en la Escuela Carlos Ometoshin, que están en línea. Ahí una alternativa es que están los videos. Usted se puede reunir con sus compañeros de comité en su círculo de estudios, observarlos y después discutirlos. Y pues bueno, está la invitación abierta para que se acerque a la Secretaría Estatal de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México. Si quiere, al final, aquí tenemos al secretario, le puede dar el teléfono para apoyarlo con material o con algo que usted requiera. Allá el compañero José Luis alzó la mano, no sé si quiera hacer uso de la voz. Bueno, básicamente lo que pasa es que después del Congreso del domingo, en donde se anuncia la formación del Instituto de Formación Política, muchas de las actividades de formación política tendrán que discutirse y encauzarse en torno a lo que plantea el propio instituto. Pero atendiendo al asunto de los círculos de estudio, uno de los grandes objetivos del anterior Consejo Extraordinario era que en cada uno de los comités se creara un círculo de estudio. Tenemos una propuesta en la propia Secretaría de cómo organizar un círculo de estudio, etcétera, etcétera. Estará a su disposición también un asunto, mejor dicho, un documento para informarles cómo organizar un círculo de estudios que consideramos que es un elemento fundamental para la formación política. Estamos proponiendo que haya diferentes niveles en términos de la formación política. El domingo se planteó, por ejemplo, que va a haber un nivel de un consejo de intelectuales que construyan tesis, propuestas y discusiones que puedan después procesarse para bajar a la formación política de toda la militancia, incluso en forma de tiras cómicas, etcétera, etcétera. Vamos a estar atentos en cómo va a desarrollarse este esfuerzo del partido, que le ha dado una importancia fundamental al trabajo político. Tan importante es lo que determinó el Consejo, que acordó el Consejo que el 50% de las prerrogativas sean dedicadas precisamente al Instituto de Formación Política. Estemos atentos, todavía no tenemos los elementos, pero creo que estaremos en posibilidades pronto de informar a toda la militancia de cuáles serían las actividades
que desarrolle este instituto y desde luego que estaremos en esa sintonía. Gracias. Yo les quiero pedir un favor. ¿Qué les parece si avanzamos rapidísimo? La presentación, la verdad, es bastante larga y dejamos un espacio al final para preguntas, respuestas, comentarios y sobre todo reflexionar algo bien importante. Y bueno, como mencionó el compañero José Luis, ya se tiene el qué, ¿no? Con relación al Instituto de Formación Política, ahora Instituto Nacional de Formación Política, ahora falta el cómo se va a desplegar el trabajo de este instituto que se va a ir construyendo. Bueno, entonces, si nosotros partimos de que la base del partido son los comités de los protagonistas del cambio verdadero y en sí el protagonista del cambio verdadero, esto implica con lo que se planteó en un inicio, ¿no? Que tenemos derechos y que tenemos obligaciones dentro de esta organización, dentro de este partido político. Entonces, uno de los derechos es registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un comité de protagonistas y contribuir activamente a la lucha de Morena para lograr la transformación de nuestro país. En el inciso E, colaborar y participar en la organización y realización de talleres, seminarios, cursos y foros de discusión orientados a la formación, capacitación y concientización política de la población, especialmente de aquella que ha sido excluida del sistema educativo en todos sus niveles, en la defensa de sus derechos y el patrimonio del país. Inciso F, convencer y concientizar a otros y a otras ciudadanos de la importancia de participar en Morena. Inciso G, participar en las asambleas de Morena e integrar y o nombrar en su caso a sus representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos de acuerdo con los principios y normas que rigen a nuestro partido. También como obligaciones tenemos, inciso A, combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha afincado la conservación de un régimen político caduco y rechazar en todos los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad y la soberanía popular. Inciso C, difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de los principales problemas nacionales, así como de los documentos impresos o virtuales de nuestro partido, en especial de nuestro órgano de difusión impreso, Regeneración. Inciso G, cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que en su caso determinen la Asamblea Municipal o de Mexicanos en el exterior, distrital, estatal o nacional. H, desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. Y el estatuto nos marca que cada comité protagonista del cambio verdadero, de acuerdo al estatuto, porque hubo una resolución en donde aumentaba, tenía que ser de 5 a 60 integrantes. Ahorita se está planteando que tienen que ser mínimo 8, máximo 60, de ahí se eligen 2 representantes democráticamente dentro de los comités y así es como empieza la vida orgánica de los comités protagonistas del cambio verdadero. Aquí yo les voy a lanzar una pregunta. ¿Quién sabe cuál es el máximo órgano de deliberación y decisión de nuestro partido y cómo está integrado? Si gustan, denle el micrófono al compañero para que lo puedan escuchar. Gracias. Perdón. Pues entiendo yo que es el Congreso Nacional, ¿no? El que vivimos el día domingo,
Y después hubo otra sesión que es el de los consejeros, el Consejo Nacional. Entiendo yo que hay 300 distritos a nivel nacional. Obviamente este consejo, en el caso de Morena, se representa por esos 300, a nivel nacional, por esos 300 consejeros. Es la información que yo tengo hasta el momento. Por ahí, ¿quién más tiene algún comentario, algún elemento? Allá atrás la compañera, fíjense, esto es algo bien importante. Allá atrás la compañera está pidiendo el micrófono. Gracias. Esto es algo bien importante porque si nosotros no conocemos nuestro partido, pues no sabemos siquiera si se están violentando los mandatos, ¿no? Gracias que nuestros documentos básicos se establecen. Entonces, este sería como también un motivo para que ustedes de aquí salgan a sus comités a revisar tanto el estatuto, bueno, los documentos básicos, como la resolución o la votación que hubo de la reforma estatutaria en el pasado 5º Congreso Nacional Extraordinario. ¿Sale? Entonces, ahí yo se los aviento como una propuesta para que regresen a sus comités. Compañera. Me pareció haber leído que son 500 congresistas los que participaron y bueno, pues ahí deciden el cambio de estatutos. Lo que a mí me asalta ahí es que pues no hay discusión en estos congresos, prácticamente llevan todo ya ya planchado y nada más. A mí se me figura que es una bola de borregos los consejeros porque nada más van a levantar la mano. Por ejemplo, nosotros que éramos de los comités delegacionales, pues no sé en dónde decidieron que nos destituyeran. Jade Kolpolemsky nos dijo que estábamos violentando los estatutos porque el estatuto dice que son 3 años los que debíamos de estar como comités delegacionales, cuando los que violaron el estatuto fueron ellos, porque a ellos les correspondía emitir la convocatoria al Comité Nacional. Entonces, la verdad es un poco, bueno, yo incluso en esa ocasión dije, esto es la democracia de Morena, porque al parecer lo que tanto criticábamos, pues a veces lo aplican a modo en estos congresos. Ahorita decidieron que queda un año más Jade Kolpolemsky y el Consejo, y digo, ¿dónde quedamos? ¿En dónde queda pues sí, las bases de Morena? Sí, y generalmente los consejeros, le hablo por lo que vi en Xochimilco. Los consejeros son de dedazo a modo en este caso del que es el actual alcalde, el que resultó electo, y del delegado Avelino Méndez. Hubo una consejera que era líder de ambulantes y yo estaba enfrente de mí cuando iba a haber un congreso y dijo la señora, a mí sus principios, a mí sus congresos me los paso por el arco del triunfo. A mí lo que me interesa que me den lugares para mis ambulantes y yo hago lo que ustedes digan. Entonces, ¿qué calidad de consejeros tenemos, ¿no? Que deciden según el que esté, al que le convenga? En este caso le convenía a Avelino y le convenía a José Carlos tener los consejeros a modo. Perdón, pero es lo que siento. Sí, pues con relación a la situación que… Sí, nada más para una puntualización, sí, para la compañera. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo en los congresos distritales del 2015. Bueno, son 300 distritos federales electorales. O sea, en esencia o en teoría, deberían ser 3,000 delegados al Congreso, porque de cada distrito federal electoral se eligen 5 hombres y 5 mujeres. Entonces son 10 gentes, multiplicado por 300, deberían ser 3,000 delegados al Congreso. Y esos pues son electos en asambleas
O sea, se convocó a la militancia y ahí se hizo la elección de estas gentes. Y los que asistieron al pasado congreso, pues no fueron monigotes, yo creo, porque está el resultado de la votación. O sea, 600 y cacho votaron a favor de la modificación de los estatutos, lo que propuso el Comité Ejecutivo Nacional, y hubo en contra como, no sé, 300 y cacho también. O sea, fue una votación en la cual pues la mayoría decidió que se modificaran los estatutos. Esa es la precisión que quería hacer. A ver, Tarín. Yo sobre este particular también diría de que dentro de los estatutos el máximo órgano de deliberación es el Congreso. El Congreso tiene dos modalidades de operar, una de ellas es el extraordinario, y efectivamente se llamó con carácter extraordinario. Precisamente, yo en lo personal sí creo que fue prudente el haber alargado un año más las elecciones que se vienen, porque tenemos nosotros que el 1 de diciembre el compañero Andrés Manuel toma posición, digo formalmente ya entra en funciones, y sería desde mi punto de vista, asumiendo lo que se señala ahorita, empezar por ejemplo con una discusión ante los medios de comunicación de cómo pudiéramos nosotros iniciar el proceso con un presidente que está tomando posición de la República Mexicana con un discurso, ¿sí? Nosotros, si reconocemos lo que está ocurriendo es precisamente estas propuestas que se vienen. Había que interiorizar lo que significa ser protagonista. Es el elemento central de un proceso que tiene como, digamos, como parte más fundamental la transformación del país. En eso estamos jugando nosotros y ahí hay que tener un poco de paciencia, hay que prepararnos bien y que no nos pase lo que le pasó al PRD. Miren, el PRD creció con corrientes, lo sostuvo las corrientes y las corrientes lo mataron. No queremos ser otro PRD Morena. Gracias, compañero. Hay una pregunta que quedó por ahí suelta y que también explica lo que está pasando. Se hablaba de que la estructura no estaba todavía, o que más bien la estructura ya estaba y después se disuelve. Esto ha sido precisamente producto del respaldo popular a nuestro partido. Cuando la estructura ya estaba, digamos, formada, se ganan espacios y muchos compañeros de la estructura van a ocupar esos cargos de responsabilidad y entonces la estructura se vacía. Y ahorita de lo que se trata es que esa estructura pues no se vuelva a vaciar, ¿no? O sea, que continúe y que también eso le pueda dar cierta estabilidad, según entendí, a este proceso de inicio de gobierno de Andrés Manuel. Eso es uno de los planteamientos que yo pude entender. Pero bueno, vamos a continuar porque todavía faltan algunas cosas y precisamente esa era la pregunta, ¿no? Del Congreso Nacional, pues es el máximo órgano de deliberación y decisión y es el único espacio en donde se puede plantear y realizar una reforma estatutaria, ¿no? Un cambio a los documentos básicos. Y bueno, este Congreso Nacional está compuesto por los integrantes de los consejos estatales y son no menos de 1,500 y no más de 3,600 delegados, como mencionó el secretario. En cada coordinación distrital se eligen de 10 a 12 con equidad de género y estos pasan a ser después los integrantes de los consejos del Congreso Nacional, es decir, los delegados. También vamos a tener este Consejo Nacional que está compuesto por 300 miembros. Vamos a tener a nivel nacional una Asamblea Nacional Electoral, una Comisión Nacional de Elecciones integrada por un mínimo de 3 a 15 miembros, un Comité Ejecutivo Nacional compuesto por 21 personas, una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia compuesta por 5 integrantes, un Consejo Consultivo Nacional
integrado a partir de 50 hasta 60 miembros. La idea de mostrar esto es también que ustedes se vayan con la inquietud de conocer, de analizar y en su caso irle poniendo nombre, ¿no?, a cada uno de estos miembros, a ver quién es el delegado de mi coordinación distrital, ¿no? Lo quiero conocer, preguntemos, acerquémonos, o sea, se trata de que también nosotros nos vayamos involucrando, ¿no?, de que nosotros también vayamos haciendo una base social que pueda ir presionando a los liderazgos para que cambien su actitud, en el sentido de que empiecen a generar ellos malas prácticas, pero sin base social, sin conocer los documentos, va a ser un poco complicado. Estaremos lanzando como escopetazos de repente al aire. Hay que ser precisos, ¿no?, conocer el estatuto y saber qué se está violando, qué numeral, para hacer uso de esos órganos o ese órgano de jurisdiccional que tenemos. Y bueno, aquí está precisamente esto, ¿no? La cuestión de las… Ay, esto ya se volvió loco. Acá está. Esto, ¿no? Las coordinaciones distritales son de 5 a 12 delegados, nos lo marca el estatuto, y estos después van a pasar a ser se eligen en asambleas, y bueno, es importante que los vayamos conociendo para que nos acerquemos. Y bueno, ya para no entrar a todos los, bueno, nada más vamos a ver que es el Comité Ejecutivo Nacional, está integrado por 21 miembros, un presidente y todas estas secretarías, ¿no?, donde va a haber un secretario o secretaria general, de organización, de finanzas, de comunicación, difusión y propaganda, de educación, formación y capacitación política, de jóvenes, de mujeres, de diversidad sexual, de indígenas y campesinos, del trabajo, de la producción, de defensa de los derechos humanos, de estudios y proyectos de la nación, para el fortalecimiento de ideas y valores morales, espirituales y cívicos, de arte y cultura, de defensa de recursos naturales, de bienestar, de combate a la corrupción, de cooperativismo, economía solidaria y movimientos civiles y sociales, y también de mexicanos en el exterior y política nacional. A todos estos pues podemos hacer un ejercicio de irles poniendo nombre y apellido, identificarlos, saber quiénes son, si podemos vincular a algún compañero con alguna problemática en cada una de estas materias, pues lo orientamos, ¿no?, para que pueda darle vida precisamente al partido, porque si no digamos, lo empezamos a conocer y a usar, pues siempre va a ser lo que ya se planteó, ¿no? Ahí están los comités de papel, sí, 8 o 10 personas, pero ¿cada cuándo se reúnen? No, pues nada más se registraron, ¿no? Entonces ahí también tenemos esa tarea, los protagonistas del cambio verdadero. Y bueno, no nos vamos a parar aquí y ya nos adelantamos para poder acabar en tiempo y tener todavía una ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Y esto tiene que ver con lo que planteó el compañero Juan hace un momento. La finalidad superior de planificar y organizar no es simplemente la de colocar a cada participante en la tarea que mejor puede cumplir, sino la de permitir que cada uno forme expectativas exactas sobre lo que van a hacer los demás. Quizá contribuiría a aclarar el empleo del vocablo cooperación, para referirnos a la actividad en la que los participantes comparten una finalidad común, y la de coordinación, para el proceso de informar a cada uno de los comportamientos proyectados por los demás. Entonces nosotros debemos saber, dentro de la estructura del partido, qué papel jugamos y qué tenemos que hacer, pero asimismo tenemos que informarnos
cuáles son los derechos y obligaciones del que tengo enfrente o del que tengo a un lado, para tener mayor certidumbre, digamos, organizacional. Y entonces, aquí se plantean algunos retos para Morena, como gobierno, pues ser eficiente y eficaz. En una palabra, pues cumplir con lo que se prometió durante la campaña. Sabemos que el cumplir siempre es algo difícil porque a veces las circunstancias no nos permiten a cabalidad lograr lo que se ha planteado, pero bueno, la idea es esa como un reto. En lo legislativo, traducir a través de reformas lo que el pueblo demanda. Y bueno, en el ambiente gira precisamente la cuestión de la austeridad, el combate a la corrupción, la seguridad y el bienestar social. Todo eso se tiene que ir legislando para lograr ese mandato. Y bueno, como organización, tener cuadros para cumplir el mandato del pueblo. Y ahí la pregunta es, ¿cómo lograr que nuestro partido pueda ir formando esos cuadros necesarios para ir cumpliendo cada una de estas responsabilidades? Y bueno, aquí presento algunas características, algunas cuestiones a discutir para que las comentemos al final. Pues, ¿qué debemos hacer? Construir cuadros y elegir buenos liderazgos. Desde mi punto de vista, estos cuadros y estos liderazgos deben regirse bajo los siguientes principios: la honestidad, la vocación de servicio, la obediencia, la coherencia, la inteligencia, la disciplina y la entrega. Y bueno, esto es una tarea por delante, ¿no? Cumplir esto, y está en nosotros que podamos generar esto, ¿no? Que cada uno de nuestros cuadros y cada uno de nuestros liderazgos se dirija bajo estos principios. Pues yo aquí le dejaría y pues muchas gracias. Entramos a una etapa de preguntas, comentarios. Nos queda poco tiempo, unos 10, 15 minutos para dar entrada al siguiente ponente. Bien, ¿algún compañero que quiera hacer uso de la palabra? A ver. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, primero, dos aseveraciones. La primera, sabemos que pues, el sistema de partidos políticos a nivel mundial generado por estos seres humanos que habitamos la Tierra, pues está en crisis, ¿no? Totalmente. Segundo, que las democracias acabadas aún son perfectibles todo el tiempo, ¿no? A través de la línea del tiempo. Y en función de eso, bueno, una pregunta, ¿qué experiencias de partidos políticos internacionales nos podrían caer bien en esta construcción de nuestro partido? A ver, otro compañero. Buenas tardes. Voy a tomar la libertad de intervenir para sugerir que vean el módulo del profesor Bartra. Tomó el tema de partido-movimiento, en el cual hace muchas afirmaciones de cómo deberíamos de ser movimiento cuando en lo formal somos un partido. El módulo está en YouTube para que lo vean a los que tenían estas inquietudes sobre el movimiento y sobre lo del partido. Gracias, Roberto. Gracias. Muy bien, ya nada más una pregunta aquí a nuestro ponente. A ver si nos podrías comentar cuáles fueron las principales reformas que se aprobaron en el pasado Congreso de Morena. Sí, ¿podrías? Sí, de hecho, una de las
principales y creo que a muchos, porque pasaron oradores teniendo algunos posicionamientos, pero creo que uno de los planteamientos dentro de esta reforma más atinados y que más como que puntos de encuentro tuvo fue la cuestión del órgano de formación y capacitación. Órgano de formación y capacitación que recaerá en el Instituto Nacional de Formación Política, el cual se establece que tendrá que articularse o vincularse con las Secretarías de Educación y Formación Política para desempeñar sus funciones. También lo que se planteó fue lo que ya mencionaron, que los compañeros continuaban un año en su cargo, los compañeros de la estructura. También la cuestión de, aquí por acá tengo otros, con relación a la Comisión de Honestidad y Justicia, que estará facultada para dictar medidas cautelares y la suspensión de derechos por violaciones a lo establecido en este estatuto. El desarrollo de dicha facultad se establecerá en el Reglamento de Honestidad y Justicia que a efectos se emita en aplicación de esta norma. Y bueno, yo esos serían los dos que resaltaría, o los tres, pero lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente enterarnos de quiénes son nuestros delegados para ir trabajando la siguiente reforma, que incluso se planteó que iba a ser de manera más democrática o, digamos, más trabajada con la base. Entonces tiene que darse esa articulación entre delegados y comités para que vayan construyendo propuestas, porque si nosotros no conocemos a nuestros delegados, que son los que van a estar en los congresos, pues no vamos a poder hacerle llegar nuestras inquietudes y lo que nosotros quisiéramos que se cambiara dentro del partido. No sé si alguien más estuvo dentro del congreso de ayer y quisiera hacer como un señalamiento o una puntualización acerca de algún cambio, alguna reforma. Acá el compañero y allá hay otro compañero. Bueno, ya lo dijiste hace ratito también, el aportar o el derivar de las prerrogativas que se tienen del partido, el 50%, lo mencionaste, para apoyar al Instituto Nacional de Capacitación Política. Esa es una que se señaló ahí. Y luego el posponer un año más el proceso que ahorita ya lo platicamos, es decir, en lugar de hacerlo como en noviembre, que venía el Congreso Nacional como ordinario, se va hasta el otro año. Un poquito yo lo entiendo, ya dije cómo lo entiendo yo, ¿no? Que se vayan apaciguando las aguas. La otra que también ayer nos lo comentaba la contadora era en términos de tener una mayor exigencia para las candidaturas, para la gente que quiera, digamos, estar dentro de la misma estructura que tiene Morena o optar por algún cargo en el legislativo. Ahí se hizo mucho hincapié en la cuestión del currículum político, del comportamiento ético y el conocimiento que tiene la misma base. Ahorita la compañera nos decía algo, bueno, pues eso da pie para que esa información se pueda vertir llegado el caso, y entonces la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia lo va a tomar en cuenta, pero hay que ir documentando todo eso. Eso lo señaló. A mí, no sé si esto, compañero, la obediencia lo sacaste del estatuto. A mí no me cuadra la palabra obediencia, ¿sí? Y lo otro que comentaría con la pregunta que hacían de los países, miren, más que nada, las experiencias que han tenido otros países de su desarrollo político, sí hay que tomarlo muy en cuenta, porque evidentemente lo que se está viviendo ahorita está afectando intereses poderosos. Entonces, lo que está ocurriendo en Brasil con Lula da Silva, léanlo por favor y reflexionenlo, que va precisamente por un empuje que están haciendo mediáticamente, porque Andrés Manuel ponga un fiscal de manera propuesta por los ciudadanos abiertamente,
Obviamente que eso hicieron allá y metieron a la cárcel a Lula da Silva. Es decir, no se puede hacer eso, y yo creo que Andrés Manuel, aunque no lo diga, lo tiene bien consensado y va por lo que dice la Constitución en su artículo 102. No está violentando nada. Lo que está haciendo Andrés Manuel es respetar una reforma que lanzó al Congreso Peña Nieto, y sobre eso se va a ir. 10 gentes que tiene que presentarle el Congreso, de ahí el presidente pone 3, se van al Congreso y ahí deciden qué queda. ¿Sí? Y de ahí se van con los fiscales que tienen que ver con la parte de la cuestión electoral, la cuestión de delitos. Bueno, entonces yo nada más lo comentaría ahí. Tenemos la experiencia de Brasil, tenemos la experiencia más atrás todavía de Chile, con Salvador Allende, y tenemos Venezuela todavía. No está esto, digamos, ganado para nada. Nos queda muchas cosas por hacer aquí, y una de ellas es consolidar Morena, porque es el referente más importante hacia dónde va a voltear Andrés Manuel cuando vengan los fregadazos. Nosotros, así le diría yo, nosotros no llegamos a 4 millones de gente afiliados en Morena, votamos más de 30. Tenemos una tarea: cómo jalamos a todo eso en un proceso de organización y pasar del hartazgo que se mostró en el voto a un proceso de consolidación, ¿sí? Y tiene que ser Morena el que tiene que hacer esta tarea. Somos nosotros como protagonistas del cambio. Gracias. Miren compañeros, nada más para hacer unas precisiones. El artículo 6 de los estatutos habla sobre las responsabilidades de los protagonistas, responsabilidades y obligaciones de los protagonistas del cambio verdadero. Entonces, en el Congreso lo que se aprobó fue adicionar el artículo 6 bis, que dice: la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido en el artículo anterior, serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. Lo que tú comentabas, Tarim. O sea, van a ser los filtros para las gentes que aspiren a representarnos, ¿no? Bien, pues ya estamos sobre... ¿Dónde está Rodrigo? Nada más me gustaría responder a una cuestión. También lo que se planteó fue renunciar al 50% de las prerrogativas, ¿no? Eso yo creo que también es algo que está ahí. Y la cuestión de la equidad de género. La cuestión de la equidad de género también es importante dentro del partido para acabar con todo este pensamiento patriarcal, o para iniciar un proceso, ¿no? Que no se nos haga raro que esté una mujer. Eso es algo que debemos ir cambiando, ¿no? Y con relación a lo que decía el compañero de la obediencia, la obediencia es al mandato popular, porque eso es precisamente la corrupción de la política, cuando el mandato popular es desobedecido y el funcionario o el servidor público cree que él es el depositario del poder, y entonces él puede hacer con él lo que quiera, ¿no? Cuando se viola el mandato es cuando se está violando o se está corrompiendo la política. En ese sentido es la cuestión de la obediencia, no tanto a los líderes o algo así, ¿no? Sí. El asunto de que tú vas a entender o dices que los protagonistas del cambio verdadero son los que deben de quedarse en el partido y hacer las tareas del partido. Pero eso no fue consultado en el Congreso. Y desde mi punto de vista, si Morena es democrática, no porque uno pretenda, pero sí se debió de haber consultado con la base, si están de acuerdo con eso, por si no, ¿por qué impones una línea de acción? Sí, ahí la cuestión es que precisamente ese modelo de representación que se da dentro del Congreso llevó precisamente a los delegados a que antes de votar habían leído la propuesta de
reforma. Entonces, se había mencionado que hubo una votación dentro del Congreso. Ahí hubo 695 votos a favor y 230 en contra. Entonces, obvio, todas las cuestiones de participación y de democracia en un partido político y en una sociedad son perfectibles. Tenemos que empezar a ver los errores y los mecanismos para mejorar precisamente que las bases estén representadas, pero eso va a tener que ser a partir de la experiencia. Como preguntaba el compañero, ¿qué experiencias podemos tomar? Podemos tomar muchas, pero creo que también México está en el momento creativo, de crear su propio camino a partir de un proceso democrático. Desafortunadamente sí hay contradicciones dentro del partido, las mismas que hay dentro de la sociedad, pero todas esas se pueden ir, digamos, entendiendo a partir de procesos de encuentro y de reflexión. Cedo la palabra. Sí, tenemos poco tiempo ya para que va a iniciar la próxima sesión, entonces tal vez una última participación. Dale, por favor, dice que no le da la palabra. Gracias. No dije eso, pero parte del principio democrático, parte del principio. Bueno, yo sobre todo por la participación del caballero. Yo me llamo Pablo Sergio Arias Castrejón, vengo de Benito Juárez. Yo leí los estatutos, pero ya tiene como en 2015, sinceramente no me acuerdo mucho. Los leí así, los voy a revisar porque ahora sé que los van a hacer una modificación. Miren, a mí lo que me preocupa, o lo que estaba diciendo la compañera en este momento, o la interpretación que se le puede dar, es que dentro del partido, pues, interno de Morena, como que hay un tipo de actividades que pareciera que se presentaran como corruptas, ¿no? Yo fui una persona que tuvo que pasar y sufrió una situación en que me votaron de mi comité, y por una cuestión, pues, de no haber un diálogo con la persona que era como la COD, pues sí, es una categoría que pues tiene que, o sea, pues sí es política, afortunadamente. El caso es que yo, por ejemplo, lo que yo no puedo comprender después de este congreso es que hayan elegido o hayan votado porque las elecciones internas del partido para los concejales se pasaran el próximo año, porque a mí me da la pauta de pensar y decir, entonces al rato, ¿qué va a decir? Vamos a decir ya a nivel nación, miren, se va a cambiar la Constitución y se va a reformar la Constitución para que el presidente pueda estar otros 6 años más, ¿no? O sea, no. O sea, pónganse a pensar y decir, no podemos dejar de lado a las bases. Si los estatutos y las cuestiones están puestas de que en noviembre se tenían que hacer nuevamente las votaciones para los concejales y para la nueva estructura, se supone, para que se subiera firme, tendríamos que seguir el protocolo que se tiene que hacer, ¿no? Tampoco entiendo cómo, por ejemplo, pide una consulta ciudadana Andrés y dice que para lo del aeropuerto, ¿no? Mira, yo estudié Filosofía y Letras, estoy a punto de hacer otro grado, y yo sinceramente no tengo ni la menor idea de cómo es que podría hacer yo una participación para decir hacia el aeropuerto sí o no. No, sí, pero me refiero pues que aún así, ¿qué voy a decir? Yo no soy ni ingeniero ni nada de eso, me refiero que desde mi postura puedo hacer una crítica, claro, y la voy a hacer, pero me refiero en sí en general a decir, ¿cómo voy a incidir yo en eso? Para eso hay especialistas y ahora digo, ¿cómo puede ser posible que pida una consulta ciudadana a nivel nación para una de esas y no pueda haber una consulta interna en el partido para ver si que el próximo año se tienen que hacer estas representaciones, estas votaciones? En ese sentido lo digo. Me es más fácil intervenir de una manera Compañero, en la cual puedo. hay que ser un poco más concretos, de favor. Bueno, en todo caso, en ese sentido, que se puede corromper, pues, se puede prestar, digamos, para hacer parte de la corrupción al momento de que en el Congreso se haga este tipo de votaciones, dejando las bases una vez más al lado. ¿Quieres contestar o...? Yo creo, la palabra del compañero José Luis, y cerramos, y yo nada más quiero proponerles algo al final, como un método de análisis para que nosotros vayamos viendo precisamente la complejidad de nuestra organización. Creo que la parte fundamental para los que militamos en Morena es la información. Debimos
a ver, quizá aquí adolecemos de toda la argumentación que hizo el maestro, el presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, para explicar el proceso por el cual se llegó al Consejo Extraordinario de ayer y por qué se dieron esas propuestas de reforma. Sí. Entonces, creo que es muy importante que nos planteemos no caer en algunas trampas. Por ejemplo, uno de los caricaturistas del Reforma, extremadamente de derecha, dice que él va a proponer que solamente los que tienen pasaporte y usan el aeropuerto puedan opinar. Eso sí. Así lo planteó ayer. José Luis, ya estamos. A mí me parece tiempo. un absurdo, pero bueno, entonces yo no soy técnico en hidráulica, pero puedo entender el riesgo que corre la Ciudad de México si no se recarga el manto acuífero. Entonces, a ver, José Luis, lo que yo sugiero es que esta es una exposición que se está planteando de los retos que tenemos como partido. Desde luego que hay instancias en el partido para discutir todas estas cosas y sugiero que en Benito Juárez, que creo que es de ahí lo discutan, para que en todas las áreas correspondientes se pueda discutir adecuadamente. ¿Sí? Bueno, compañeros, yo creo que el tema de los documentos básicos y el estatuto, pues será algo que ustedes puedan regresar a sus comités y discutir. Yo nada más les propondría que pudieran hacer una tablita donde establecieran el órgano, sus atribuciones y obligaciones, integrantes, es decir, miembros, elección y nombramiento de los mismos, duración del cargo, y que a lo mejor fueran ustedes reflexionando colectivamente de qué es lo que se tendría que cambiar para tener el partido que todos esperamos. Yo les agradezco mucho su atención. Bien, damos con un aplauso muy fuerte al compañero Luis Enrique y gracias por su presencia. Sí. Es la continuación de la pasada ponencia.